Intento número 1 de la prepararía número 2. ¿No? Bueno, soy William Blanco, nuevamente. Seré su preparador en esta práctica, ¿no? Entonces, bueno, un problema número 1. Luego de un tiempo en producción por el levantamiento artificial que usted diseñó hace un tiempo, o sea, hoy, al pozo UCB31 se le instaló una válvula piloto con una relación de área 0.35, una presión de cierre en el casing a nivel de la válvula de 612, ¿no? En el diseño. Su equipo de producción verificará la razón por la que el pozo bajó su recobro diario. Se le facilita el disco de producción, de presión de producción y los siguientes datos: tasa de líquido, media en producción, 60 barriles día y tasa de inyección del gas. Y se le da este disco que tenemos acá. Al igual que yo les dije en la prepararía pasada, cada uno tiene o sea, cada punto tiene su definición, ¿no? Por así decirlo. ¿No? Que en el caso, vamos a verlo acá. Si nos venimos a la prepararía número 1, ven que cada punto va a tener su presión, presión apertura, presión cierre, tal. ¿No? En este caso, nos dan ya uno nuevo, o sea, para realizarle el diagnóstico, donde tenemos acá, como les dije, ¿no? La presión de apertura, presión de cierre, presión de fondo, presión de tubería. Y lo que es muy importante, ¿ven? Como les he dicho, que el tiempo de la válvula abierta es distinto al tiempo de levantamiento del tapón. En un caso ideal, estos dos tiempos son iguales, ¿no? Como pasa aquí, como pasó en el diseño original. El tiempo de levantamiento fue desde que se abrió la válvula hasta que empezó a subir o empezó a llegar el tapón, ¿no? En ese momento en el que se cierra. Y se me quedó pegada la computadora. Bueno, ¿no? Entonces, bueno, realizando esas lecturas, tenemos que del disco se obtiene la presión de fondo fluyente, 60 psi, presión de levantamiento. Esto no, más que todo, esto no más bien está malo en este ejercicio. Esto casi que ni lo tomen. Presión en el casing, en superficie a la apertura. Vamos a colocar esto más grande. Y presión de casing en superficie al cierre. 650. Esto lo pueden ver también del disco. ¿No? Y del disco se obtiene el tiempo de levantamiento, ¿no? Que es este amarillo que está acá abajo, desde que se abre la válvula hasta que llegue el tapón a superficie. El tiempo de válvula abierta, que es este que está acá arriba, en rojo, que son 5 minutos. Diferencia 5 minutos. El primerito es de 10. El tiempo de ciclo es de pico a pico. De pico a pico. Pueden tomarlo aquí abajo, pueden tomarlo aquí arriba. Pico a pico, que fueron 65 minutos. Y el tiempo acumulado, que va a ser desde que se cierra la válvula hasta que se abre. Que es el tiempo de acumulación, ¿no? Del gas en el casing. Antes de que se haga la válvula abierta y sea inyectado al tubing. Y bueno, estos son datos que son necesarios para los cálculos que van a venir, como la densidad del gas o gravedad específica del gas, el Z del gas, la temperatura promedio, que yo no les dije de la prepararía pasada, pero tiene que estar en temperatura absoluta. Creo que era 130 Fahrenheit, se le suma 460 y les da 590 ranking. La profundidad de la válvula, 5.940, el área del anular, el área interna de la tubería, el gradiente de líquido y el factor dinámico, creo que es el 1,75, ¿no? Esto nuevamente viene siendo otra vez pura carpintería, donde estas presiones que son de superficie ahora son referidas hacia la válvula, en esta ecuación, los valores que los tenemos. De apertura, de superficie, pasa a ser ahora a la de válvula, igual, a la apertura. Y de cierre, igualito. Referida de superficie, ahora se refiere a la válvula, teniendo estos dos valores. Cálculo de volúmenes de gas usando el disco, más fórmulas, ¿no? Donde se utilizan estas, ¿no? Esto que está acá es pura carpintería. Literal. Cálculo de volumen de gas que llega a la superficie, más ecuaciones, valores que ya tenemos de disco,
Estos son datos de producción, 1440 es un factor de conversión. Bueno, volumen de gas por ciclo, velocidad promedio, el tapón de líquido, profundidad de la válvula, tiempo de levantamiento, medido en disco, tiempo de venteo, que va a ser la diferencia entre la válvula abierta, el tiempo de la válvula abierta medido en disco, menos el tiempo de levantamiento, que en este caso es negativo. O sea, aquí el tiempo de la válvula abierta es 5 y el tiempo de levantamiento, como les dije, desde que se abre la válvula hasta que llega el tapón a superficie, es de 10 minutos. 5 menos 10 da menos 5 minutos. Hay veces que es positivo, hay veces que es negativo, hay veces que es 0. O sea, lo ideal es que sea 0. ¿No? El cálculo de ciclos por día y barriles por ciclo, más ecuaciones. La tasa de líquido por ciclo, ¿no? Y cálculo de volumen del líquido por cada ciclo mínimo. ¿No? Esto. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando vayan a calcular lo que sería esta tasa de líquido en el diseño, van a utilizar la ecuación que nosotros que utilizamos en la preparación pasada, a menos que le den nuevos valores, pues, nuevos valores de A, nuevos valores de B. Donde para calcular el Q diseño se debe utilizar la ecuación, bueno, se los coloqué, pero utilizando tiempo de ciclo medido en disco, 65 minutos, que fue el que nosotros obtuvimos, ¿no? Entonces, el valor de A lo tengo de la prepa pasada, el valor de B lo tengo de la prepa pasada, lo mismo, tal cual. ¿No? El tiempo de levantamiento, igual, todo esto viene siendo el diseño del anterior. Y bueno, lo único que cambia es el tiempo de ciclo, ¿no? Y nos da un tiempo de líquido de diseño de 4,26. Esto lo restamos a 2,71 y me da 1,55 barriles por ciclo. Se calcula la altura perdida por resbalamiento. Yo creo que lo habíamos calculado. No, es otra cosa. Esto es la misma ecuación, pero ahora con tasa mínima, o sea, por ciclo mínimo. 267 pies. Altura del tapón de líquido, más ecuaciones. ¿No? Ecuación estática a nivel de la válvula en la tubería. Ecuación. Presión en la tubería al llegar el tapón a superficie. Ecuación. Presión de la tubería a nivel de la válvula al cierre. Ecuación. Bueno, ya teniendo todo esto, tienen todos estos valores. Calculamos lo que sería nuevamente la relación de área, ¿no? La relación de área, y bueno, teniendo esto, hacemos una tabla, lo que sería una tabla comparativa, ¿no? De lo que obtuvimos en el diseño, que es en la preparatoria número 1, donde se debía instalar esta válvula con esta relación, pero se instaló una de 0,3663, el tiempo de venteo. En el diseño, como les dije, tiene que ser 0, o sea, en el diagnóstico fue de -5, el tiempo de ciclo, 45 en el diseño, 65 en el diagnóstico. No, y bueno, ustedes hacen aquí como una conclusión diciendo que, bueno, se debió, por ejemplo, digamos acá, una tasa de inyección de gas de 229, pero se inyectó muchísimo menos, ¿no? El tiempo de ciclo disminuyó, el ciclos por día también disminuyó, bueno, y tenemos ya esta tabla comparativa. Y así para todo. Ya para los próximos, también aquí hay unos ejercicios, para el próximo ejercicio, bueno, hacen nuevamente el diagnóstico, ¿no? Donde vean acá que también pasa lo mismo, el tiempo de levantamiento es mucho mayor que el tiempo de válvula abierta. Aquí es negativo, el tiempo de venteo. Y en este caso, el tapón, ¿no? El tapón llega muchísimo antes de que se cierre la válvula. Aquí el tiempo de venteo es positivo. Entonces, básicamente, estos son ejercicios que ustedes pueden hacer. En la preparadoría de Verónica creo que están las conclusiones de esos dos ejercicios. Y bueno, cualquier duda me escriben. Dudas, comentarios, sugerencias, me escriben al WhatsApp o al grupo. Muchas gracias.